tardes, chicos. Hola, hola. Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Se ha empezado a tener mucho problema, no con su grupo, con el otro grupo, cuando yo les dije que les iba a tomar el examen el sábado, que unos trabajan, que otros van a su iglesia, que otros no pueden salir. Entonces, tomando en cuenta todo eso sinsabores, yo quisiera que sean los exámenes de lunes a viernes, o sea, cualquier hora, no sábado y domingo, porque me da miedo que me hagan problema. Ustedes... Doctora, sábado. ¿Hola? ¿Hola, hola? Doctorita, habla, nomás luego podemos opinar. ¿Cómo dice? Hola, hola, no se escucha nada lo que están hablando. Diga nomás, doctora. Primero lo vamos a escuchar y después vamos a hablar nosotros. No, por eso era lo que yo les decía, que sea de lunes a viernes el examen, cualquier día de esos, no sábado ni domingo. Pueden poner el viernes a las 8 de la noche, pueden poner el viernes a las 7 de la noche, pueden poner en la mañana, en la tarde, el horario que ustedes quieran, o lunes, o martes, o miércoles, cualquiera de esos días, pero menos sábado y domingo. ¿Por qué? Porque me da miedo que me hagan problemas, de decir que no son días de clase, o que tengan alguna cosa, ¿ya? Entonces yo se los dejo a su criterio, cuándo podrían ustedes dar el examen de lunes a viernes. Doctorita, si daríamos un día viernes, sería viernes de la próxima semana, o sea, sería, póngale el próximo viernes 28, ¿podría ser? No, pero y no irán a tomar en cuenta que es el Día de la Madre, que no hemos podido estudiar, que esto y lo otro. No creo. Porque aparte, doctorita, aparte, A ver, hable uno a la vez. A ver, ¿quién? Doctora, pasa que de lunes a jueves nosotros estamos con prácticas y muchas tareas, entonces para nosotros sería ideal el día viernes. Entonces darían mañana, porque es un día antes nada más. Una mañana antes es. ¿Habría la posibilidad de que demos la próxima semana? El viernes de la próximo viernes. Sí. Yo no me hago problema, señorita. Que sea el próximo viernes, pero impostergablemente. Lo que podríamos hacer es que todos los exámenes se den los viernes. ¿Qué les parece a las 8 de la noche? ¿Está bien o muy tarde? Está bien. Está bien, doctorita. Estaría bien, doctorita. Entonces ya se queda, así que los viernes van a ser siempre los exámenes. El próximo viernes vendría a ser el examen de todo esto, de la parte de hidrato de carbono, de lípidos, de proteínas. Yo quería hacer ahora un repaso de todo lo que era el examen, pensando que era el día de mañana. Pero como no es el día de mañana, podríamos avanzar a algo o quieren repasar. ¿Qué dicen ustedes? Repaso. Doctorita, estaría bien de que, no sé, los que no han podido dar su opinión del tema o los que no han podido ganar alguna nota extra, podrían dar su opinión acerca del tema o compartir algo, no sé, podría ser algo, sí. Bueno, entonces empecemos. ¿Quién quiere dar algo? Empecemos. ¿Quién quiere dar algún examen, algún repasito? Y así despejan dudas. Yo quería hablar un poquito sobre el tema de que íbamos a avanzar hoy día, que era de las estructuras. ¿Estructura de qué? De las proteínas. Quería decir o dar mi conocimiento de lo que he entendido, algo de todo lo que he leído. ¿Quería dar repaso? Sí. Ya, a ver, empiecen. Bueno, primero las proteínas son... ¿Qué apellida primero? Daniel Rivera. Ya, a ver, empiezan.
Bueno, primero las proteínas, habla de las proteínas, son polímeros macromoleculares. Estas son formadas por aminoácidos, por una cadena de lineales de aminoácidos. Son moléculas grandes formadas por pequeñas moléculas. Eso ya les llaman. eh, Esos son los que le forman los macromoleculares. Y químicamente estas estructuras están constituidas por cuatro fundamentales elementos químicos, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos serían los cuatro fundamentales elementos. Después hay ¿En otros. qué porcentaje de carbono? ¿Cómo? Hola, Hola, hola. ¿qué me dijo, doctora? ¿Eh? ¿En qué porcentaje de carbono? En un 50 a 55%. Oxígeno, El oxígeno de un 20 a 22%. No, a 23%. y el azufre, nitrógeno, Azufre, nitrógeno. Nitrógeno sería en un 12 a 19, no, a 20%. Y azufre está... No estoy bien seguro, doctora, eso para responderle. ahora escúcheme, estructuralmente, ¿cuál es el concepto de las proteínas? Estructuralmente son moléculas grandes conformadas por muchas moléculas pequeñas, por proteínas, aminoácidos. Esos son unidos por un enlace polipeptídicos, si no me equivoco. Polipeptídico. Sí. Estos aminoácidos al unirse forman una cadena polipeptídicas. ¿Forman cadena qué? Estos aminoácidos al unirse entre sí, al unirse entre ellas mismas, forman cadenas polipeptídicas. No, está mal. Entonces, ¿cuál sería, doctora, eso? Polipeptídica, cadenas de polipéptidos, a eso se quiere referir. Y estructuralmente las proteínas son moléculas orgánicas que están constituidas por n número de aminoácidos, por más de 100 aminoácidos, y a su vez estos van a ir a formar estructuras características, entre esas primera, segunda, tercera y cuaternaria de la parte de estructuralmente, de sus estructuras. Por eso es que se dice concepto de estructura de las proteínas. ¿Ya? Fisiológicamente, ¿qué vendrían a hacer? Fisiológicamente serían celulares materiales que entran o dan un mayor número de función en los seres vivos, que entran mayor número de funciones. Fisiológicamente, mayor número de funciones. Entre esas, ¿qué me puede decir? Entre esas... no estoy bien seguro si sería la subilidad. No, esas son las propiedades. No, doctora, no puede responder eso. No puedes responder eso. Pero tengo idea, algo. No estoy bien seguro. A ver, ¿quién sabe algo sobre lo anteriormente avanzado? ¿Sobre aminoácidos, doctorita? Y no da algo sobre agua, sobre lípidos, sobre hidrato de carbono, que es lo que vamos a dar el examen.
¿Alguien que sepa sobre eso? Yo, ahorita el que le habla de los polisacáridos. A ver. Ya, los polisacáridos se caracterizan de tener más de 10 monosacáridos unidos, ya sea esto por la unión de alfa 1,4, 1,6 o alfa 1 o beta 4, o también ya sea por otros tipos de uniones. Y teníamos, por ejemplo, derivados del polisacárido, almidón, a la amilosa, amilopectina, la amilopectina, celulosa y la quitina. A ver, el almidón, ¿de qué está constituido? Bueno, el almidón está constituido por dos componentes, la amilosa y la amilopectina. Es que usted por eso, y la amilosa, porque disculpe señorita, usted me lo está mezclando toda la parte de amilosa y amilopectina, me está diciendo que todo eso son polisacáridos. A ver, dígame, la amilosa, la amilopectina, ¿parte de qué es? ¿De qué forma parte? La amilosa está unida por más de 10 hidratos de carbono monosacáridos, y en ellos tiene una ramificación unida por el enlace alfa 1,4. Y la amilopectina tiene mayor peso molecular que la amilosa, y está unido aparte del enlace alfa 1,4. A ver, señorita. Tiene ramificaciones. Señorita. ¿Sí? ¿Qué apellida usted? Calatayud. A ver, active su cámara. Nada, no se puede, no ha activado. A ver, le hago esta pregunta. ¿De qué está compuesto el almidón? Hola, hola. Por fuentes de carbohidratos, doctora. No, está mal. Nada, no es eso lo que yo quiero que me responda. A ver, ¿quién me responde sobre eso? Doctorita, ¿yo podría responder? Por una cadena alfa o glucídica, doctora. A ver, ¿qué apellida la que quiere responder? Quiroga Villa, Micaela. A ver, ¿qué me dice de la pregunta esa? El almidón, sus dos constituyentes principales son la amilosa y la amilopectina. Ya, está muy bien. ¿Cuál otro polisacárido tenemos? Al glucógeno, a la celulosa y a la quitina. Ya, ahora dígame usted, ¿qué otro nombre recibe el glucógeno? ¿Como almidón animal? No. ¿Estará bien almidón animal? ¿Qué apellida? Quiroga Villa, Micaela. Glicógeno, si no estoy mal, doctora. Creo que es ese. A ver, para que valga su repaso. Ejemplo, un disacárido. A ver. Pero hasta contar Perdón, doctora, perdón, doctora, no lo he escuchado. Ejemplo, un disacárido. Ay. No, doctorita, no me acuerdo ahorita. Ya, a ver otro. ¿Quién se anima?
Es que no puedo activar las cámaras para verlas. Se supone que mañana o pasado mañana es el examen. Ya deberían tener repasado una gran parte. A ver, ¿quién me da ejemplo de disacárido? ¿Nadie? Ahora puede ser la lactosa o la maltosa y la sacarosa. A ver, la composición de la lactosa. Pero hasta contar 3, porque ustedes facilito pueden ver en el libro. La lactosa está formada por la galactosa y la glucosa. Ya. Constituida ¿Y por la unida por qué molécula tipo de enlace? glucosa. A ver, señorita, para que sirva su repaso, ¿qué anómeros presentan los hidratos de carbono? Tipos de anómeros. Tipos de Anómero alfa y beta. Anómeros alfa y beta. ¿Cuándo es alfa? A ver, rapidito. Cuando el radical OH del carbono se sitúa por debajo y beta cuando se sitúa por encima. Ya. Ahora, ¿qué tipo de isómero presentan los hidratos de carbono? ¿Qué apellida, señorita? Señorita, ¿qué apellida? Calatayud, doctora. Ya. ¿Qué tipo de isómeros tenemos? Dos tipos, doctora, estructural y estereo. A ver, Abraham, habilite su cámara. Sí, doctora. A ver, dígame qué tipo de isómeros hay. Hay dos tipos, doctora, estructural y esterosomería. No, de los hidratos de carbono solamente. De los hidratos de carbono. No recuerdo bien, doctora. A ver, ¿qué son los hidratos de carbono químicamente? A ver, ¿quién se anima? Doctorita, ¿me escucha? Sí. Los hidratos de carbono son macromoléculas integradas por el carbono, el hidrógeno, a ver, ¿por qué no oxígeno. su cámara? Doctora, ¿me escucha? Lo escucho. Lo que le estoy diciendo es que habilite su cámara. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Se le escucha, doctora. Bueno, los hidratos de carbono son moléculas orgánicas que están constituidas por componentes que tienen el grupo funcional carbonilo. Al decir carbonilo, estamos hablando de aldehídos y cetona. Y aparte, en su composición son polialcoholes. Decimos polialcoholes porque están constituidos por n números de
oxidrilo. Los hidratos de carbono son moléculas que tienen reacciones químicas como ser, por ejemplo, de oxidación, de reducción y de sustitución. Aparte, si seguimos hablando de los hidratos de carbono, estos presentan dos tipos de isómeros, un isómero D y otro isómero L. D cuando el oxidrilo se encuentra hacia la derecha, según la luz polarizada. L cuando el oxidrilo, según la luz polarizada, se dirige hacia la izquierda, y eso quiere decir que son levógiros, ¿ya? Aparte de eso, estos hidratos de carbono presentan tres tipos de estructura: una estructura global o general, una estructura lineal y otra estructura cíclica. La estructura cíclica va a dar lugar a la formación de dos ciclos, que son ciclos piranos y ciclos furanos. Los ciclos piranos son aquellos que tienen en sus aristas seis componentes, mientras que los furanos son aquellos que tienen 5 componentes, 5 aristas. Aparte de eso, al ver que tienen ciclos, estos hidratos de carbono van a ir a presentar dos anómeros, un anómero alfa y otro anómero beta. Alfa es cuando el oxidrilo del carbono asimétrico va a presentar el oxidrilo para arriba, y beta cuando el oxidrilo se presenta para abajo en relación al carbono asimétrico. Aparte de eso, los hidratos de carbono se van a ir a clasificar en 3 grandes grupos. Estos 3 grandes grupos son monosacáridos, disacáridos o oligosacáridos, y tenemos a los polisacáridos. Los monosacáridos a su vez se van a ir a clasificar en 2 grandes grupos. Uno vendría a ser el hidrato de carbono según la cantidad de átomos de carbono. El 2 sería según el grupo funcional. Según la cantidad de átomos de carbono, vamos a tener las treosas, las tetrosas, las pentosas y las hexosas. Ejemplo de treosa, el gliceraldehído, que es de 3 átomos de carbono, la dihidroxiacetona, que también es de 3 átomos de carbono. La tetrosa no es un hidrato de carbono de interés biológico, y nos saltamos a la pentosa. Aquí tenemos a la pentosa, que vamos a tener un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono, que viene a ser la ribosa. Este hidrato de carbono es un hidrato de carbono muy importante porque es usado para la formación de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas muy utilizadas para la parte genética. De ahí es su importancia y sus características que tienen ese interés biológico. Luego tenemos a los hidratos de carbono según el grupo funcional. Aquí tenemos a las aldosas y a las cetosas. Aldosas vamos a tener a la glucosa, al gliceraldehído, a la galactosa, a la manosa. Luego tenemos a la parte de la cetosa, tenemos todo lo que tienen la parte de las cetonas. Vamos a tenerlo como ejemplo a la ribosa, a la fructosa y a la dihidroxiacetona, que son los 2 componentes que tienen el grupo funcional principal de naturaleza cetónica. Luego tenemos a los disacáridos. A los disacáridos, estos, para que se formen los disacáridos, se utiliza el grupo funcional, o sea, se utiliza el enlace común para unir 2 o más monosacáridos y dar lugar a la formación de oligosacáridos y polisacáridos. Ahí tenemos ese enlace que viene a ser el enlace O-glucosídico, que es que se unen 2 monosacáridos para dar lugar a los oligosacáridos y disacáridos, o también dan lugar a la formación de los polisacáridos.
Si hablamos de los oligosacáridos, disacáridos, tenemos como ejemplo a la maltosa, a la lactosa y a la parte de la sacarosa. Ahí lo tenemos a los tres disacáridos u olisacáridos que están produciendo su función biológica. Ahí tenemos, por ejemplo, a estos componentes que ustedes tienen que aprenderse de qué está compuesto una lactosa, de qué está compuesto una sacarosa, de qué está compuesto una maltosa. Luego tenemos a los polisacáridos, que es la otra clasificación, que en ese caso tenemos al almidón. El almidón es un polisacárido que tiene en su composición dos componentes principales, que vienen a ser la amilosa y la amilopectina. Este almidón se encuentra en todas las partes de las harinas, se encuentra en el fideo, se encuentra, por ejemplo, en la papa, se encuentra en el maíz, en el trigo, en el arroz. Luego tenemos otro que viene a ser la celulosa. La celulosa es el que se encuentra en los vegetales, la célula de los vegetales. Esta celulosa es muy importante, lo vamos a tener en la papa en gran porcentaje. Luego tenemos al hidrato de carbono de los insectos, que viene a ser la quitina. Luego tenemos a otro hidrato de carbono que también es denominado polisacárido animal, que en ese caso tenemos al glucógeno. Es decir, este es el que tiene como reserva energética a nivel de los animales. Ese es el componente principal. Ya, con eso terminaríamos la parte de los hidratos de carbono. ¿Por qué nos interesa a nosotros el estudio de los hidratos de carbono? Porque son importantes en nuestro organismo, por si acaso. ¿Cómo dice, señorita? Hola, hola. ¿Qué fue lo que dijo? Porque son importantes en nuestro organismo. No, todas las moléculas orgánicas van a ser importantes. ¿Glucosa? ¿Por qué? ¿Por qué dice, señorita? Doctora, puede ser porque el hidrato de carbono vaya a producir las caries que viene a ser de la sacarosa. Sí, esa es una importancia muy grande a nivel odontológico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayuda a conocer qué hidrato de carbono están produciendo una alteración a nivel bucal que vienen a ser las caries. Este hidrato de carbono no es que por consumir vamos a ir a producir las caries, sino que nosotros consumimos en forma desmesurada y en ese caso no hacemos una buena limpieza y el microorganismo que produce las caries se aprovecha de todo eso y da lugar a la formación de caries. Ya, muy bien su respuesta, pero no estaba bien complementada. Ahora ya yo he complementado con decirles, está bien, no estoy diciendo que está mal. ¿Qué otra función van a tener los hidratos de carbono? ¿Por qué nos interesa? Doctora, en el ámbito de odontología, el hidratos de carbono sería de que podríamos analizar o ver un problema de aumento de glucosa. Aumento de glucosa, ¿y qué va a pasar con eso? Aumento de glucosa es cuando ya tenemos mucha azúcar en nuestro organismo.
eso llega a causar diabetes. Y Ya, pero ¿y en qué ayuda en la parte odontológica? ayuda, sería como una estructura para tener un conocimiento, si hacer un tratamiento o algo a un paciente, preguntarle si es que tiene alto el nivel de azúcar, para así poder Muy proceder. bien. ¿Qué apellida, joven? Daniel Rivera. Y la otra señorita que hace rato dio, ¿qué apellida? Hola, hola, ¿qué apellida la otra señorita? Calatayud, doctora. Ah, ya. La que me dijo sobre la parte de las caries, ¿no? Aparte de eso, no es bueno, o sea, aprender sobre los hidratos de carbono, porque por medio de ellos nos damos cuenta de qué está hecho genéticamente toda esta parte de los hidratos de carbono, o sea, quién está formando parte del ADN y ARN. ¿No ve? Un ratito, por favor. Ya, van a disculpar. Entonces, además que sabemos qué es el que tenemos en la sangre, qué azúcar la vamos a tener toda la vida, todo el tiempo, y es el que da la energía a la célula. ¿Cuál es el azúcar que da la energía a la célula? Hola, hola. Bueno, viene a ser la glucosa. La glucosa es la que tenemos a nivel de la sangre todo el tiempo y esa es imposible que pueda faltar a nivel de nuestra sangre. Luego también el examen es de los lípidos. Los lípidos son moléculas también orgánicas que presentan menor concentración de oxígeno en relación a las demás macromoléculas. Esto que está presente en menor concentración de oxígeno va a hacer a que la molécula de los lípidos sean altamente energéticas, ya que tengan mayor concentración de energía. De ahí es su denominación. Estos lípidos tienen una función muy importante a nivel de la membrana celular. ¿Por qué? Porque también se denominan lípidos de membrana, como por ejemplo los fosfolípidos. Estos lípidos tienen en su composición ácido graso y glicerol. Esos son sus dos componentes de los lípidos, ácido graso y glicerol. Los ácidos grasos se van a ir a clasificar en dos grandes grupos, saturado e insaturado. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no presentan doble ligadura, mientras que los insaturados son aquellos que presentan doble ligadura. Estos ácidos grasos se caracterizan por tener una cabeza y una cola. La parte de la cabeza es la parte soluble en agua y la parte de la cola es la parte insoluble en agua, que es la parte hidrocarbonada. ¿Ya? Aparte de eso, tiene el otro componente que viene a ser el glicerol, que viene a ser un polialcohol, un propanolol, es decir, que está constituido por 3 componentes alcohólicos. La parte que es más, que presenta gran energía en el organismo de los lípidos, vienen a ser los ácidos grasos. ¿Ya? Luego los lípidos, al igual que los hidratos de carbono, presentan reacciones químicas
como ser, por ejemplo, reacciones químicas, como ser, por ejemplo, la esterificación, como ser, por ejemplo, la saponificación. ¿Qué viene a ser saponificación? Es cuando, por ejemplo, el lípido reacciona con un álcali y da lugar a la formación de jabones. Y insaponificación es cuando los lípidos reaccionan con el álcalis y no dan lugar a la formación de jabones. Y esterificación es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos reaccionar un lípido a través de sustancias activas o reacciones activas para dar lugar a la separación del ácido graso y glicerol, para de esa manera seguir con el proceso metabólico, para que pueda transformarse, pueda ir a absorberse a nivel de nuestro organismo. Aparte de eso, los lípidos se van a ir a clasificar en dos grandes grupos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se clasifican en lípidos simples y lípidos complejos, y los lípidos insaponificables se clasifican en lípidos derivados. Los lípidos simples vamos a tener como ejemplo a las ceras y a los triglicéridos. Lípidos complejos ya son otros, ¿ya? Los lípidos simples, como las ceras, vamos a tenerlos como cubierta de los vegetales, cubierta de algunos insectos, y el triglicérido, que es el componente altamente energético que tenemos como ejemplo de los lípidos, que es el que va a ir a tener la gran función de energía. Esto, como su nombre indica, triglicérido, está constituido por 3 alcoholes y 3 ácidos grasos. Luego tenemos a los lípidos complejos. Tenemos ahí como ejemplo, se denominan complejos porque aparte de tener los componentes de los lípidos, se suma, por ejemplo, otros componentes como ser nitrógeno, como ser fósforo, como ser azufre. Es decir, aparte de los lípidos tienen otros componentes. Aquí tenemos como ejemplo a los fosfolípidos. ¿Cómo está formado un fosfolípido? Está formado por ácido graso, por glicerol, por base nitrogenada y por fosfato. De ahí es su nombre, fosfolípido. ¿Ya? Estos lípidos son muy importantes en esta clasificación porque están formando parte de un 80% de la membrana celular, protegiéndola en toda la membrana de la célula. Luego tenemos otros como ser los glucolípidos, que estos están constituidos por un lípido y un hidrato de carbono, que puede ser glucosa, puede ser galactosa, puede ser fructosa, cualquier hidrato de carbono, de ahí la denominación de glucolípidos. Luego tenemos a otros que vienen a ser, por ejemplo, las lipoproteínas. Estas lipoproteínas están constituidas también por un lípido unido a un componente proteico, que viene a ser la albúmina. ¿Ya? Estas lipoproteínas se pueden clasificar en lipoproteínas buenas y malas. Las buenas solamente es la HDL, que es de alta densidad, y las malas son la VLDL, la IDL, la LDL, que son componentes altamente tóxicas y que van a ir a producir algunas alteraciones a nivel cardíaco. ¿Ya? Ellas se van a ir a unir a toda la membrana de la pared de los vasos sanguíneos, de las arterias, y pueden producir enfermedades cardíacas. Luego tenemos a los lípidos insaponificables, que en este caso vamos a tener a los esteroides, a las prostaglandinas. Tenemos a otro ejemplo, por ejemplo, a estos componentes que están formando parte de los terpenos, a los esteroides, terpenos que dan lugar a la coloración de todos algunos componentes, como ser, por ejemplo, la zanahoria, que da la coloración de color naranja y es el que va a dar lugar a la formación de la vitamina A. Esto que se lo utiliza para la parte para evitar la ceguera nocturna o la ceguera precoz. Luego tenemos a los esteroides. Aquí vamos a tener
los esteroides que vamos a tener aquí, por ejemplo, al colesterol, tenemos, por ejemplo, aquí en los esteroides a la vitamina D que es una vitamina que ayuda a la mineralización, a la absorción del calcio, del fosfato y evita que se produzca la descalcificación. Eso nos interesa mucho a nivel dental porque depende de eso para que nosotros podamos producir algunos procesos de carie dental. Aparte de eso, en esta parte de los esteroides, también vamos a tener otros ejemplos característicos que son las partes hormonales, especialmente a nivel hormonal femenino y masculino, como ser, por ejemplo, la parte de la progesterona y la testosterona a nivel del hombre, la testosterona y la progesterona a nivel de la mujer. Eso vendría a ser todo esto sobre la parte de los lípidos, ¿ya? Aparte también entra el otro tema que viene a ser el primer tema, que ahí dice cuál es el objetivo de la bioquímica, qué es la bioquímica, eso tienen que ustedes estudiarlo. Por ejemplo, cuál es el objetivo de la bioquímica, es el estudio de los elementos químicos dentro de un ser vivo, de las biomoléculas dentro del ser vivo, y no solamente se dedica a estudiar a los elementos químicos y a las moléculas orgánicas, sino que también va a ir a estudiar cómo va a ir a actuar dentro de un ser vivo, qué transformaciones produce, qué actividad produce dentro de un ser vivo. Ese vendría a ser el objetivo. Además, la bioquímica se clasifica en 3 grupos. Una es la bioquímica general, la bioquímica médica y la bioquímica fisiológica. Aparte de eso, también debemos saber qué son los bioelementos o qué son también los elementos químicos. Los elementos químicos son todos los elementos que se encuentran en la atmósfera terrestre, como ser, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, fósforo, sin saber qué acción tienen dentro de los seres vivos. Pero si ya yo le digo qué son los bioelementos, bio, vida, quiere decir qué son los elementos químicos dentro de un ser vivo. Si yo pongo en el examen qué son los bioelementos, son elementos químicos que están dentro de los seres vivos. ¿Ya? Tenemos 3 clasificaciones: bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Ya primario tenemos, por ejemplo, al carbono, al oxígeno, al hidrógeno. Secundario ya tenemos al calcio, al fósforo, y terciario los clasificamos en 2, los indispensables y los otros que no es necesario que lo tengamos en nuestro organismo. Entre los indispensables, al más importante lo tenemos, por ejemplo, a la parte del hierro. Ese es el elemento que forma parte activa dentro de nuestro organismo, que no puede evitar a que esté presente. Aparte también tenemos que clasificar a las biomoléculas. Si yo les pregunto, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas es la unión de 2 o más elementos, o sea, bioelementos, como ser, por ejemplo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí ya yo estoy uniendo 2 o más bioelementos y doy lugar a la formación de las biomoléculas, moléculas que están dentro de un ser vivo. Estas biomoléculas se van a ir a clasificar en 2 grandes grupos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Ejemplo de biomoléculas inorgánicas tenemos, por ejemplo, a toda la parte de los gases, a toda la parte del agua, dióxido de carbono, al oxígeno. Biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas se van a ir a clasificar en 2 grandes grupos: sencillas y complejas. Biomoléculas sencillas, ¿a quién lo tenemos? Tenemos a los monosacáridos, tenemos a los aminoácidos, tenemos a los nucleótidos y a los ácidos grasos. Esos vendrían a ser las moléculas sencillas. Y las moléculas complejas tenemos, por ejemplo,
a los polisacáridos, tenemos a los ácidos nucleicos, tenemos a las proteínas, tenemos a los lípidos. ¿Ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, molécula sencilla es todos los componentes que dan lugar a moléculas más voluminosas. Monosacárido, ¿a qué dan lugar? A los polisacáridos, que son moléculas voluminosas. Nucleótidos son moléculas sencillas que dan lugar cuando se unen a la formación de ácidos nucleicos. Aminoácidos son moléculas sencillas que dan lugar cuando se unen a la formación de proteínas, que son moléculas más complejas. Y el ácido graso es cuando se unen al glicerol y dan lugar a la formación de moléculas voluminosas, que son los lípidos. Con eso terminaríamos esa parte general de la bioquímica. Luego hay la parte de las moléculas de agua, que esta molécula es indispensable para la vida y es el que es el disolvente universal, es el que va a dar lugar a la homeostasis del organismo. ¿Qué viene a ser homeostasis? Es la regulación del medio interno. ¿Qué regulamos? El pH a nivel de la parte interna de nuestro organismo. Por lo tanto, no podemos vivir nosotros sin el agua. El agua tiene un enlace en común, que viene a ser el enlace o puente de hidrógeno. Este enlace o puente de hidrógeno es el que le va a dar las propiedades al agua. ¿Y cuáles vienen a ser las propiedades? Alto valor, alto valor de vaporización. 2, alto valor de condensación. 3, capilaridad. 4, calor específico. 5, forman un ion dipolo-dipolo. 6, y podemos seguir formando parte de estas propiedades que tiene el agua: alto poder de disolución, disolvente universal, por eso se lo llama. Todas estas propiedades que les estoy hablando, ¿a quién se deben? Se deben a la parte del puente de hidrógeno. ¿Ya? Otra cosita que les quiero dar del agua, tiene alto poder de disociación también el agua. Y ese poder de disociación hace a que se transforme en oxidrilo e hidrógeno, a que se separen oxidrilo e hidrógeno. Y al separar vamos a obtener un componente muy importante, que es el pH. De ahí viene el concepto de pH. ¿Qué es el pH? Es la concentración de oxidrilo por la concentración de iones hidrógeno. Ahí vamos a tener concentraciones o logaritmo negativo, tanto de la concentración de oxidrilo e hidrógeno. Todo esto va a depender de la parte de ácidos y bases según Bronsted y Lowry, que están determinando tanto pH ácido o pH alcalino, o también pH neutro. A todo esto se le denominó escalas de pH. Estas escalas de pH vienen a ser 3, que vienen a ser ácido, básico y neutro. ¿Cuándo es ácido? Ácido es de 0 a 6.97. Neutro es de 6.99 a 7. Y de 7.01 a 14 viene a ser el pH alcalino. ¿En qué nos interesa a nosotros determinar el pH? ¿Para qué me interesa saber sobre el pH? Nos interesa, ¿por qué? Porque si tenemos un pH altamente alcalino, que es de 7.1 a 14 a nivel bucal, eso va a ser malo para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque a nivel bucal se va a ir a dar lugar a la formación de sarro, a formación de quistes, de tártaro, y que eso es muy malo a nivel bucal. ¿Por qué? Porque va a ir a producir alteraciones en la encía, alteraciones en las piezas dentarias. Luego, si tenemos un pH muy ácido, vamos a tener que el microorganismo se aprovecha de ese desnivel del pH y por lo tanto puede producir la formación de caries.
¿ya? De ahí es que nos interesa el estudio de las moléculas de agua. Otro parámetro también que me estaba olvidando es que ustedes tienen que saber muy bien qué son las soluciones buffer, qué son las soluciones amortiguadoras. Estas soluciones buffer o amortiguadoras son soluciones que van a ir a regular el pH, ya sea a nivel bucal, ya sea a nivel del interior del organismo o a nivel de piel. Van a ir a regular todo ese pH. Y estas soluciones amortiguadoras vienen a ser el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio y calcio, el bicarbonato. Entonces, todas esas son soluciones que van a ir a regular el pH a nivel del organismo. Listo, yo cumplí con repasar un poquito los 3 temas que van a dar el examen. Lo único que a mí me falta es subir a la plataforma el tema de lípido, tanto en Word como en presentación de PowerPoint. Después los otros 2 temas ya están presentes en la plataforma de Moodle. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sé que he ido volando para que ustedes tomen en cuenta algunos puntos que se va a tomar en la parte del examen. ¿Alguna pregunta? Sé que hay algunos que ya han estudiado, que han repasado algo. De repente con todo lo que les he dado hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? Hola, hola chicos. Bueno, parece que no hay pregunta. Entonces, yo lo voy a poner el próximo viernes. ¿A qué hora dirían ustedes que sea el examen? En la tarde creo que quedamos, ¿no? A las 8. Creo que hace rato, doctora, habíamos dicho que estaría bien a las 8 de la noche. Ya, 8 de la noche, ya no se hable más. ¿Ya? Siempre van a hacer los exámenes viernes 8 de la noche. Doctora. Ah. Hola, hola. Ahora, una pregunta, ¿cuánto tiempo va a ser el examen? Doctora, 15 minutos. no podría ser a las 6, es que pasa que yo tengo problemas con mi señal. Bueno, ¿qué les parece ya? A las 6 de la tarde. Siempre va a ser. Hola, hola. Sí, doctora, está bien. Está bien a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde. Una cosita, doctora, una cosita. Ah. Dijo que nos va a dar 15 minutos para el examen, ¿verdad? ¿Será que podría Sí. aumentar unos cuantos minutos más, profesora? Porque cuando damos el examen, a veces el tiempo o el internet, ¿no?, de muchos son rápidos y empiezan a tardar. Y en cuanto ya estamos en el examen, ya nos quedan pocos minutos por la margen que tenemos. 20 minutos les voy a dar. Ya. Gracias, doctora. Así quedamos entonces. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya nos vemos. Nos vemos el lunes. Bueno, Este sábado es el examen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice? El examen es el viernes a las 8, ya no es sábado. A las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde. Sí. Lo voy a poner en el grupo, ¿ya? Para que tomen en cuenta. Sí, doctora, por favor, con anticipación Ya. puede subirlo. otras. Ya. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, doctora.